Amigues, está María Julia Eliosoff, ¿verdad? Sí. Y sos directora de proyectos de economía de la Fundación Ever. Pensé que me iban a presentar con esa etiqueta, pero sí. Soy. ¿Por No qué? puedo- ¿Por qué no pensabas? No, porque es la más laboral, formal. Pero, Ah, no, sí, pero eso ahí es donde un poco trabajo más fuertemente temas económicos. Yo diría también que soy parte de la Sociedad de Economía Crítica, ajá. que es una red de economistas heterodoxos, diríamos, y Ujú. ahí especialmente del espacio de economía feminista, que Mm. somos varias compañeros que tratamos de pensar también desde esa perspectiva en los planes de estudio de las universidades públicas, discusión, hacemos unas jornadas que son bastante académicas, pero que también tratan de interactuar con organizaciones y hacer otro tipo de intervenciones desde hace ya más de, creo que 18 años van. Ajá. Así que sí, eso es. Y bueno, y como economista, por ahí es donde trabajo ahí en la FES, sí, es de la familia de las fundaciones políticas alemanas. Sí, total. De larga relación con las feministas, además, siempre Sí, la sí. fundación. Sí, así es. ¿Y cómo te sentís? ¿Estás en el hoyo de la tormenta, en el ojo de la tormenta? ¿Estás, Momentos complicados. Sí, igual como que acá en este país medio que siempre hay una novedad económica que Sí. nos tiene al salto. Sí, pero a mí bueno, ahora es más... te hago una pregunta más concreta en el sentido, no sé, pienso en la crisis del 2008, cuando explotan las burbujas inmobiliarias, que acá también había como un cepo cambiario, o sea, estábamos como con un mini freno, digamos, a los movimientos de los mercados en otros lados, y acá de casualidad, creo yo, ¿no? De alguna manera, porque es inesperado que en un gobierno libertario estemos con esa barrera en el medio. No sé si es bueno o es malo. Sí, yo creo que ahí igual fue diferente porque en realidad la crisis esa financiera fue muy impulsada por una burbuja financiera. Y nosotros al tener un mercado financiero tan chiquitito, como que no nos pegó tanto eso. En cambio, ahora creo que igual están pasando tantas cosas que en general uno mira, lee, va buscando a ver qué está diciendo otra gente sobre esto. Acá son muchas especulaciones mías. Bien, para eso te queremos. Pero como que ahora el impulso de esto tiene que ver con esto de la guerra, que ustedes ahí recién decían, como el idioma bélico ahí atravesando todo, la guerra comercial, ¿no? Como que la crisis financiera viene muy agarrada totalmente de que una de las mayores potencias del mundo dice, bueno, yo voy a establecer estos aranceles, voy a empezar a cobrar a todo lo que entra a nuestra economía, y eso obviamente automáticamente lo que hace es que se va a frenar la economía del mundo. Entonces, pero, a ver, ¿por qué se va a frenar exactamente la economía del mundo? ¿Porque nadie va a querer pagar esos aranceles? ¿Porque la gente cuando recibe el producto en su casa no le va a alcanzar para pagarlo? O sea, ¿por qué se frena? Claro, los aranceles lo que hacen es encarecer los productos importados. O sea, todo lo que va a entrar a Estados Unidos desde otros países va a tener un 10% mínimo de arancel, Sí. como un impuesto, ¿no? Un arancel es un impuesto al comercio exterior, a las exportaciones o a las importaciones. Y máximo hoy tiró Donald a la tarde que a la China 104. le iba a tirar un 104% de arancel. O sea que en ese margen entraron todos los países, incluso vieron que andaba dando vuelta que también a una isla donde no había gente, que dicen que lo hicieron con inteligencia artificial. Bueno, todo eso no tengo ni idea si está chequeado o no, pero están diciendo eso. Entonces, eso hace que los productos adentro de Estados Unidos se van a encarecer, y como es una de las economías que más consume, más demanda, por lo menos más tracciona la economía mundial, especialmente por ejemplo la de China, eso hace que todos los productos esos van a ser más caros, y el tipo lo que quiere básicamente es que mucho de la producción que se hace afuera de Estados Unidos vuelva a hacerse adentro de Estados Unidos para hacer crecer su propia economía. Entonces eso va a hacer eso, que un montón de economías del resto del mundo se frenen. ¿Pero esto lo está haciendo por los obreros de su país, por ejemplo, para que haya más trabajo? Bueno, eso es una discusión más política, si se quiere.
hay una discusión ahí también porque Estados Unidos no es una economía tampoco que tiene grandes márgenes de desempleo. Y claro, había muchos memes hoy en redes también de, no sé, por ejemplo, los trabajadores estadounidenses, que, bueno, eran bastante horribles igual, como gente de perfil de película yankee, sentados en máquinas de coser haciendo el trabajo que se hace en Vietnam o que hacen en Bangladesh, cosiendo zapatillas de Nike. O sea, tareas que obviamente no va a ser muy difícil que se desarrollen adentro de Estados Unidos y pues ni siquiera tienen la capacidad de empleo para hacerlo. Y eso también va a generar como una presión sobre los salarios, porque al no haber desempleo, ¿qué salarios vas a tener que pagar para que la gente se mueva de sus empleos para pasar a esos otros que se supone que quieren generar? ¿Y por qué se hace? ¿Cuál es la razón? Digo, o cuáles aventuras vos, que es la razón de esta... O sea, Trump en Estados Unidos, lecturas, ¿no? Pero él, cuando se escuchaba, incluso los migrantes en Estados Unidos, por qué estaban votando a Trump o por qué querían que gane Trump, porque sentían que en Estados Unidos había una sensación de malestar económico, que obviamente nosotros lo pensamos desde acá, claro, y nos suena muy extraño, pero sí que se sentía que estaba aumentando la inflación, o sea, que los precios estaban aumentando, que los empleos, sí hay una precarización, que eso es global, del empleo, de las condiciones de vida, de la salud, de la educación, pero eso tiene que ver con el rol que está teniendo el Estado a nivel general, y que eso Trump no pareciera que tiene mucho interés en que igual los con estados... la acumulación cada vez en menos manos de las riquezas, digamos, ¿no? Así es, entonces eso como... Si bien Trump llega al poder con una crítica desde los estadounidenses de que la economía no estaba creciendo, él puede llegar a querer impulsar algo de eso, pero obviamente detrás está, bueno, esto que se vio cuando fue la asunción de ese staff de los grandes magnates que tienen patrimonios y riquezas de más que son el equivalente a mucho más del PBI de muchísimos países, sentados ahí y están dirigiendo directamente la política económica. Igual ahí también tampoco tampoco a Elon Musk le gustó tanto esto, ¿no? Eso iba a decir. Guerra comercial. Exactamente. Tampoco es tan lineal las lecturas, porque Musk le venía diciendo a Trump que no se haga tanto el vivo con China, porque bueno, incluso Musk muchas de sus fábricas las tiene en China hoy en día. O Apple vende más iPhones en China que en Estados Unidos, porque los chinos han aumentado muchísimo sus niveles de consumo y su poder adquisitivo, y son muchísimo más los chinos que los yanquis. Que todos los demás. Claro, entonces ahí también hay un mercado muy importante. Así que sí, hay una cuestión, me parece, también de eso, de crisis, de que realmente estamos en el hoyo, en el ojo de una gran tormenta en la que muchísimas cosas que estábamos dando por concebidas se están moviendo un montonazo, que está cambiando el rol de los estados, que está cambiando esta lógica del multilateralismo que existía y que dábamos por obvio, en donde todos los países tenían instancias de diálogo globales. Está cambiando, no sé, el rol de Naciones Unidas, que si bien uno puede hacerle 10 millones de críticas a lo que significaba Naciones Unidas, pensar que ahora de repente podría potencialmente dejar de existir un organismo así, donde todos los Estados Unidos tienen que sentarse y hablar y a escuchar al representante de Isla Fiji de la misma manera de Isla McDonald's. Sí, hay un pingüino sería, pero de la misma manera que lo hace con Alemania, con China, o sea, que son organismos que tienen 10 millones de críticas, que han sido funcionales y que no para los desmadres y para incluso genocidios y todo lo que podamos hacer millones de críticas, pero creo que las discusiones desde dónde criticar eso y dónde de verdad sentarse a ver cómo eso hay que reformarlo y qué hay que transformarlo, lo está haciendo la ultraderecha en vez de que lo haya hecho la izquierda. O sea, en vez de transformar ese tipo de organismos desde la OMC, desde Naciones, todo del pero fondo. De todas maneras, como cuestión de fondo, digo, estos aranceles se hacen para mover, pareciera que es como para sacudir un poco la insatisfacción del capitalismo, porque no termino de entender
contra lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que todo lo que no te decir Me no... perdí ahí te escuché la mitad, Marta, pero... No, digo, pero esto, ¿cuál es el fin último? ¿Enfriar la economía para porque evidentemente va a tener recesión Estados Unidos con estos aranceles, ¿o no? Va a haber, sí, es probable, sí. Igual estamos en un momento en que todavía, o sea, ahora vamos 3 días de caída de la las bolsa, bolsas, los mercados. de los mercados a nivel internacional. No se sabe cuándo va a frenar y cuál puede ser el rebote que eso tenga. Sí están pasando, no sé, eso, pasan como un montón de cosas. Hoy escuchaba que habían salido un montón de buques con gas licuado desde Estados Unidos a China, y China se los rebotó y ahora hay un montón de buques dando vuelta en el Pacífico. ¡Bombas! ¡Bombas! Y sí, que lo cual eso hace además que caigan caigan los precios de esas commodities, del gas, del petróleo, todo, bueno, la soja, todos esos precios están en cosas caída. que nos afectan directamente. Eso sí nos afecta directamente. Sí, porque la pregunta inicial había sido cuál es la diferencia entre lo que pasó en el 2008 con la de ahora. Y eso, ahora yo creo que hay una cuestión más vinculada a la actividad comercial que sí va a generar una recesión, y en ese momento, si bien se generó una recesión, fue una cuestión más de burbuja especulativa como otras crisis similares. Ahora lo que está ocurriendo yo creo que tiene un impacto en la economía real más directo incluso que el de la otra vez, eso, como más empresas. Claro, esto no pasa solamente en las pantallas de las bolsas, sino que afecta al trabajo que se hace. La del 2008 tuvo... A la materialidad de los productos, digamos. Pero la del 2008 igual tuvo un impacto muy importante en cuestiones materiales, muy importante, que eran las casas de la vivienda de la gente. Desalojaban. Eso fue muy importante, y que el salvataje de eso no fue a la gente, che, tomá esta plata para que salvate y puedas tener tu vivienda, sino que fue a los bancos, y la gente igual se quedó sin... O sea, los bancos se salvaron y la gente igual se quedó sin su casa. Claro. Ahora como que el impacto tiene que ver con el comercio, con la recesión, con el empleo en nuestros países, eso, con la caída de los precios de la commodity, que es lo que nos hace, que es lo que exportamos nosotros y son nuestra entrada de dólares. Y esto sí, seguramente va a generar, o sea, es parte de este reacomodamiento geopolítico de quienes van a... O sea, Estados Unidos claramente está en guerra con China. La Unión Europea ahí no sabe todavía qué rol, está un poco pidiéndole por favor que le bajen los aranceles. Están hablando de hacer acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Es como, no sé, es como rarísimo. Una cosa ahí también. Sí, ahí yo pienso, las salidas cuáles son, porque en esto, por ejemplo, entre China y Estados Unidos es bueno a ver quién la sube más, ¿no? Y que pueden llegar hasta cuándo, ¿no? Como yo te subo el arancel de acá, vos acá, en un punto termina siendo, listo, no se comercia más. Sería como eso, como el final. Sí, y ahí me parece que tiene más la de ganar China hoy en día. Y ves, los chinos además están haciendo cosas muy raras, como que están sacando mensajes subliminales y poéticos por redes sociales, incluso. Con lo de lo que no son un estanque sino un océano. Sí, el océano. Pero bueno, esto no como... Explícanos. Yo creo que ahí lo que China está queriendo... Igual yo no soy experta de relaciones internacionales ni nada, pero sí son las discusiones que por trabajar en una fundación europea, sí, algunas cosas, pero sí es una cuestión de que China cada pasito que da lo pensó hace muchos años, y no como comparan como que Estados Unidos está más pensando, y más Trump, incluso de cómo pensaron esta estrategia de comercio exterior con los aranceles, más pensando en el muy corto plazo. Claro. Y que China tiene más posibilidades, por lo que es además el tamaño que tiene, de pensarse más a largo plazo. Y bueno, ahora verá qué hace. ¿Vos cómo relacionás de alguna manera esta guerra de aranceles con la intervención que tuvo en relación a la guerra de Ucrania, Trump? Digamos, porque fue como también como un sablazo a Europa, ¿no? El tema de decir, bueno, esta guerra se acaba así o asá, digamos, o pedirle una... ¿cómo me vas a devolver todo lo que Estados Unidos puso en esta guerra? Sí, ¿no? me parece que es parte de esto de Make America Great Again, ¿no? Como volverse a poner en el centro de a nosotros, no, eso, cuidarse el culo hablando mal y pronto, y bueno, ir soltando cosas que entienden que no los afectan directamente.
Yo lo que me pregunto es si, o sea, que un poco nos lo venimos preguntando con Milei medio, por lo menos el primer tiempo casi a diario, es de si esto realmente tiene una, o sea, por eso te preguntaba, insistía con por qué hace esto de los aranceles, si esto tiene, o sea, hay hilada unas consecuencias que se conocen o que se han previsto, que están en algún lado, o responde más bien a esto que vos decís, bueno, hagamos América grande de nuevo y vamos a poronguear con Putin y con la guerra en Ucrania y también con los aranceles y después vemos. Que tiene más que ver con achicar a los demás que con agrandarte vos, parece. Claro, sí, al o final. Sí, igual es relativo, así que puede ser parte agrandar. Sí, no sé. Claro, digamos, o si hay una cosa medio megalómana así, sí, que es lo que guía la política del mundo en este momento. Sí, sí. O sea, me da miedo, pero capaz que es así. Sí, porque para justificar también muchas de las cosas que hace Milei es la única forma de entenderlo. Yo creo que sí, la verdad eso no me animaría a tirar unas postas sobre eso porque eso, tampoco es que tengo muy estudiado ni leído ni pensada la política exterior de Trump, pero, o sea, no tiene... Si uno se analizase económicamente, tampoco, eso sí podría decir, no tiene tanto sentido esto que está haciendo. Claro. Porque es una recesión que sí le va a pegar de alguna manera igual a él, a Estados Unidos, no a él. ¿Y Argentina cómo podría protegerse? Porque recién lo escuchábamos, bueno, en el video que pusimos al principio decía que no está habiendo ninguna medida de protección. ¿Y qué podría hacer Argentina a modo de protección? ¿Qué podrían ser bueno, no sé si están hablando de la tormenta perfecta justamente. Ah, sí, Kicillof dijo hoy, ¿no? Lo de la tormenta perfecta. Sí, es que es como le están saliendo absolutamente todas mal en este momento. Porque más allá de, bueno, la semana pasada íbamos a hablar por ahí del dato de pobreza, ahora es como claro, sí, total. Cambia totalmente el panorama. El dato de pobreza quedó totalmente opacado. Hace 2 meses el dato de pobreza. Porque, bueno, eso tiene. Bueno, ahora el viernes sale el nuevo dato de inflación, pero todo el mundo está diciendo que va a estar cercano a los 3 puntos seguro. Que ahí lo más significativo me parece que es un poco lo que explica que haya caído la pobreza el año pasado, es que está aumentando un montón alimentos y bebidas, que el año pasado siempre daba por abajo del promedio alimentos y bebidas, entonces un poco explica también por qué dio el salto ese de mejora de la indigencia. Claro, porque cuando hablamos de esos 10 millones que dicen que sacaron de la pobreza, en realidad son como pasajes de la indigencia a la pobreza, ¿no? Claro, es gente que la mayor parte de la mejora de ese número es que salió gente de la indigencia y pasó a ser pobre no indigente. Claro. O sea, puede consumir a los alimentos para no morir de hambre, pero no alcanza una canasta básica total, digamos. Ni tampoco pensar en un alquiler o pagar servicios porque no están dentro del índice directamente, ¿no? Sí, lo que tiene el índice, el cálculo de la canasta básica total es que se hace en base a una encuesta que tiene un montón de años ya, la encuesta de gastos de los hogares, y se arma en función de esa encuesta que muestra cómo la gente gasta la plata, sacan como una proporción de cómo se distribuyen los gastos en la Argentina, pongámosle. Y bueno, hace 10 años la proporción de gente que pagaba alquileres era más baja y en general en Argentina es bastante baja. Entonces, para la gente que paga un alquiler, hoy en día, que no tenemos ley de alquileres, la proporción de lo que uno gasta en alquiler es muy alto en sus gastos generales. Entonces, la canasta básica total a la gente que paga alquiler no le representa absolutamente nada, porque el alquiler te morfa la mitad de tus ingresos o más. No te digo alquiler y prepaga, por ejemplo. Claro, no. Eso es lo que pasa con el alquiler. No es que no lo cuente, sino que lo considera muy mal. Claro. Está mal, es una proporción demasiado chica para lo que hoy significa eso. Y ahora, por ejemplo, nosotros quisiéramos digo, en un nosotros muy vago, pero digamos, para los intereses de Argentina, en el corto plazo, digamos, para que de pronto lo que gano no se me licúe en 2 minutos.
¿es mejor que venga el famoso préstamo del FMI o que no venga? Porque no, o sea, para mí no es... hoy estoy en una charla también de economía y decían, como ponían dos ejemplos muy extremos. Uno, de qué tan malo podía ser si no nos daban un centavo del crédito, o qué tan bueno, o qué pasaba si nos daban, no sé, en vez de tan malo podía ser 20.000 millones, venían y nos ponían 50.000 millones. Claro, porque aparte estuvieron como aumentando el monto, ¿no? Georgieva dijo 8.000, después empezó a hablar de 15.000, no sé. No, el 8.000 era lo que supuestamente nos iban a dar como el primer desembolso. Claro. Porque vieron que cuando entras en un acuerdo, en un programa con el fondo, un acuerdo, te van dando como en desembolsos en función de si vos vas cumpliendo las metas que te ponga, que te va poniendo el Fondo Monetario, que es algo muy tremendo en términos de soberanía y porque es como, bueno, tenés a alguien ahí controlándote tus numeritos todo el tiempo, pero bueno, se va haciendo, te van dando la plata como en cuotas en función de si vas cumpliendo con algunos indicadores que el fondo va monitoreando. Entonces, lo que decía el ministro era que como Argentina ya hizo todos los deberes de lo que en general pide el acuerdo, entonces, ¿por qué no nos adelantás plata si vos ya sabés que ya hicimos parte de los deberes? Porque te la vas a fugar. Ese era el 8.000, claro. Eso es lo que pasa, que en realidad vengan 20, vengan 25 o vengan 50, esa plata se va a ir automáticamente, y más en este contexto en donde todas las crisis se exacerbaron muchísimo. En las últimas semanas que se han ido más de 1.000 millones de dólares. Claro. Entonces, si uno hace la cuenta de cuánto te puede durar 20.000 millones de dólares a ese ritmo, y es muy preocupante. Entonces, quienes están tratando de monitorear qué es lo que pasa con eso, desde las organizaciones que miramos eso desde hace tiempo, en realidad el pedido, y estamos mandando notas y cartas a las autoridades del fondo, a periodistas en el exterior que puedan levantar, es como, esa plata no tiene que venir a Argentina, porque no solamente que llegue, o sea, que llegue esa plata y se va a ir para quienes están haciendo la bicicleta financiera, el famoso carry trade, o sea, esa plata entra y sale. Y la quedamos debiendo. Es que la quedamos debiendo y quedamos debiendo más, porque es un crédito, no es que no es un subsidio. Acá en YouTube preguntan algo en relación a esto, que es que si este caos puede afectar el acuerdo, o sea, como que de todo esto que está pasando en relación a los aranceles, en relación tal, retrasa, adelanta, no sé, ¿qué pasa ahí con el tema del acuerdo? No, ahí lo primero que yo hoy estos días, desde el viernes pasado hasta hoy, era como, mirá que quién se va a acordar de Argentina y su acuerdo. O sea, estás en el último lugar de la cola comodísimo. Que bueno, que también fue esto, que Milei fue a Malalagos y que no tuvo ni la fotito, o sea, es todo parte de lo mismo, ¿no? Sí. ¿Quién sos? El día del Liberation Day. Está en la Sila McDonald's. Claro, el famoso, ¿y por qué te van a...? O sea, se está peleando con China por 104% de arancel, eso está mirando el tipo, ¿no? Si entonces, yo... muchas pensábamos que, bueno, capaz que queda relegado. Ahora, hoy salió una noticia que el viernes van a tratar el tema del acuerdo de vuelta en el fondo. Ahí hay una cuestión, me parece muy difícil. Está todo, o sea, yo pienso, el representante de España, de Francia, ¿no? Porque son todos los países, todos esos países que deben estar con con piel de gallina por tratar de negociar sus propios aranceles. En el fondo dicen, bueno, chicos, tenemos que ver cuánto le vamos a dar a estos tarados. Ahí hay para mí el principal problema que hay, que es donde un poco tienen al fondo agarrado, es que Argentina es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional, pero por lejísimos. O sea, después viene Ucrania. ¿Cortesía de Macri eso? La cortesía, sí. Cortesía de Trump, digamos, también. También. El tema es que justamente eso fue un acuerdo político de Trump
con Macri en su momento, y donde está el fondo agarrado políticamente. Entonces, No, porque tienen que limpiar su buen nombre, sería. no, es que si se cae Argentina, un poco que se cae todo eso que se viene sosteniendo desde el 2018. Entonces fue lo que, después de lo que negoció Guzmán, que por eso también muchos decíamos que, o criticamos el acuerdo que hizo Guzmán, porque dado el contexto, o sea, era un gobierno que es oposición al gobierno Sí. que había tomado el crédito, en el contexto de pandemia, en el contexto de la guerra. Tendría que haber sido En mucho más ventajoso. una auditoría propia del fondo que decía, esto es vergonzoso. Era como, bueno, chicos, unas quitas, unos dólares menos, háganos pagar, o como una cuestión un poco... Y con el fondo que estaba, tenía todos los dedos marcados de que había hecho todo mal. Entonces, eso sigue estando todavía presente. Es como que no pueden regalar... O sea, que solo lo pueden tapar con guita. Solo se puede tapar que no se caiga Argentina. Y eso es con guita. Y eso es con más plata que se va a seguir fugando. Ok, y que nos va a seguir endeudando, Y no que- va a bueno, seguir y acá hay condicionando. otra- Pero nos va a dar un alivio, yo quiero hacer un alivio en el No, corto no te va- plazo, algo. No, Marta, no. Hay que no pagar la deuda. Nunca pasó Vamos. eso. Claro, pero, ¿qué o sea, alivio te va a dar? yo Me gusta escucho, no pagar la deuda. Voy No, con es la- A mí me No, es encanta que- no pagar la deuda. Yo realmente me parece que es una cruzada, pero a la vez como en la teoría del shock del libertariado, digamos, es como muy difícil que se enfoque, digamos, las fuerzas vivas de nuestra sociedad en decir no vamos a pagar la deuda. Pero igual estamos en un contexto... Milei vino a revolucionar todo, para el lado que no nos gusta, claramente, ¿no? Toda la reforma fiscal que hizo es antiprogresiva, o sea, están pagando más impuestos lo que menos tienen, los más ricos dejaron de Total. pagar impuestos, tienen una amnistía tributaria por 30 años, esto es un desastre, pero está haciendo cosas que nunca nadie se imaginó que iba a ser posible. Bueno, él mismo decía que la deuda era algo Impagable. inmoral, que él era... ¿Por qué no se la juega y dice, bueno, loco, esto lo vamos a dejar un tiempo acá al costado, no nos vamos a... Si se las da de revolucionario. Yo me hago la pregunta de si no, por ejemplo, en este contexto de tormenta perfecta, de Trump poniendo aranceles locos, él chupándole las medias a full, si en un momento no puede decir más sí. Listo. me Denme doy la vuelta, guita y no pago nada. Claro, me doy vuelta y me voy a tomar el swap con China, no sé, a meterme de nuevo en los BRICS porque, ¿no? Sí, para mí está... Es una fantasía muy- Está abierto igual el pero final. bueno, están pasando tantas cosas extrañas que yo digo, ¿por qué con la deuda un poco con lo que él venía diciendo, lo que significaba el endeudamiento, ¿por qué no tira esa? Si total, porque igual más allá de las cuestiones políticas sobre la deuda externa argentina, sobre la deuda con el fondo, que es ilegal, que es ilegítima, que hay que auditarla, todas esas cuestiones más, si queremos, políticas y que obviamente coincido y que hay que sostenerlas, es técnicamente imposible de pagar. O sea, no hay forma. Entonces, sí o sí hay que repensar eso de verdad y en serio. Y con quitas y con verdadera sentarse y rediscutirlo. Porque es un yunque que no pesa demasiado. Y sí. Bueno, no sé si me estás dando mucha esperanza. Seguramente. No, acá preguntan si hay luz al final del túnel. Nosotros diríamos al final del hoyo. Sí, yo creo que sí, obviamente que hay ¿Ah, sí? posibilidades. Y sí, o sea, no creo que este gobierno vaya a apuntar a alguna de las cosas que muchas pensamos que nos pueden... Pero bueno, eso, revisar de verdad qué se va a hacer con la deuda externa, auditarla, pensar nuevos tiempos, nuevos plazos, quitas de intereses, quita de capital, como cosas que muy seriamente, y que no es que es una cosa loca de Argentina, un montón de países lo hicieron, Alemania lo hizo, o sea, ¿Alguna vez te sentaste con Vita Gopinac o con alguna de las chicas del fondo? no, del fondo no, con nadie, Con no nadie. tuve el placer. Participé en algunas reuniones así en el marco de eso, pero que las igual hay gente... Porque a mí me llama un montón la atención, esas mujeres, o podrían ser varones, pero como las mujeres te llaman más la atención porque están muy activas, por lo menos para Latinoamérica, para Argentina, digamos, ¿no? Hay por lo menos 3 que hablan y que... Sí.
Digo, ¿dónde se forman? ¿Con qué emocionalidad, digamos, se Sí, forma esa persona para, bueno, eso, intervenir en las economías de países enteros, en la vida de la gente, digamos, ¿no? Porque hay un vínculo, aunque todo se vea a distancia. Sí, yo creo que hay alguna gente ahí que se cree que de verdad está haciendo el bien. Mira. Pero porque eso, están totalmente despegados de la realidad. Porque además Claro. el Fondo Monetario Internacional se crea con Naciones Unidas, es un organismo Sí. que le debe pleitesía Claro. a Naciones Unidas. Y Naciones Unidas tiene un montón de relatoría, lo que le llaman relatores, de que van por el mundo recolectando relatos y notas de gente que está siendo afectada. Nosotros hemos dado cátedra sobre eso, explicando, hay un montón de compañeras acá que han estudiado cómo eso afecta especialmente la vida de las mujeres, desde una mirada feminista, etcétera. Es muy difícil con ese yunque. Te hago la última pregunta. Este caos en el que estamos ahora, digamos, donde no se sabe qué va a pasar con los aranceles, con recesión o reactivación, o un nuevo eje, digamos, de poder, ¿no? Porque Sí, un poco se está totalmente reconfigurando eso. eso. ¿Puede traer algún beneficio? O sea, ¿hay oportunidades en estas crisis? Sí, yo creo sí, claro que sí. De vuelta, me parece que con Milei a la cabeza es todo muy difícil, ¿no? Porque claramente una oportunidad había Sí, ahí. pero pensándolo más en macro, digo, Sí. ¿no? ¿Qué pasa, no sé, Brasil, Rusia, China, como que están haciendo otro bloque, parece, por lo menos Sí, están eso, los conversando en BRICS. este momento. No, iba a decir, hay alianzas estratégicas, me parece. Desde ya para mí la mirada latinoamericana sigue siendo una apuesta fuerte porque por más que se hable de los sures globales, la verdad que cuando nos ponemos a conversar con compañeros en África, la situación es bastante diferente. En el sudeste asiático lo mismo. Podemos hablar del sur global, hay problemáticas que nos atraviesan a todos, pero la mirada latinoamericana, para mí ahí hay una apuesta de seguir fortaleciendo eso, que sí, que es difícil y que eso, con las diversidades de los gobiernos de hoy en día, pero tenemos ahí unas raíces muy en común que nos hacen pensar desde lo económico, desde lo cultural, desde lo político, tenemos un diálogo ahí y me parece que esa es una apuesta súper relevante que tenemos que apuntar a afianzar eso. Y obviamente que también con otras potencias de los sures. Claro, porque no hay regiones que puedan ser autosustentables, no hay autonomía económica en ningún lugar del mundo. No, total pareciera que no hoy, en cómo está dado la globalización. Pero bueno, para mí por lo menos las fronteras a nivel latinoamericano y tenemos que atravesarlas un poco. Derribarlas.